ustedes el saludo cordial del día. Mi nombre es Nancy Tamirano Muñoz, soy estudiante de Institución Educativa San Francisco, perteneciente al distrito de Puerto. El nombre de mi proyecto lleva por título La corrupción en el Perú. Primeramente empecemos. ¿Sabías que de 100 puntos en el Perú, el 36 puntos es el puntaje de la corrupción en el Perú? Como situación problemática tenemos que en el Perú la práctica de la corrupción viene practicándose desde años antiguos hasta la actualidad, esto causando o vulnerando los derechos del ciudadano, a la vez evita el desarrollo de nuestro país, incrementando la pobreza en los ciudadanos. Esto beneficia a la práctica a los políticos o a terceros, que esto causa en los ciudadanos inseguridad en la administración pública. Frente a ello, todos los ciudadanos se sienten sofocados y muchos de ellos contribuyen a la práctica de la corrupción. De esta manera, muchos de ellos se sienten indignados porque la práctica de la corrupción ya no se puede dejar de practicar, que siempre afecta a nuestro país, sobre todo a las personas de la clase baja, y esto beneficiando a la clase alta. Frente a ello nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos que la sociedad y la política tome conciencia sobre la corrupción en el Perú? Como objetivo principal tenemos brindar o dar a conocer sobre hechos históricos hasta la actualidad, cómo se va practicando la corrupción. De esta manera, inculcando en ellos la buena práctica de la moral y la ética. Así, ellos le darán a conocer a las futuras generaciones para que así de esta manera se combata o se pueda combatir la corrupción a más adelante, así ya no se haya una gran cantidad de corrupción para poderlo minorar. Frente a ello, esto lo podemos informar en afiches, informaciones, charlas o videos referentes al tema. Empecemos sobre el hecho histórico del país, que es la corrupción y despilfarro del bono urbano. La corrupción es el mal uso del poder público. Despilfarro es el mal uso de la economía. Bon es el dinero. Guano es el recurso natural de los desechos de los animales que es usado en la agricultura. De esta manera, el guano era un recurso natural que se exportaba a todos los países extranjeros a mediados del siglo XX. Que esto se estima que 500 millones era el ingreso total a través de las exportaciones y el 80% era el ganancio, de lo cual nuestros representantes o políticos despilfarraban la economía, no lo hacían un buen uso, no usaban en beneficio de ellos, enriqueciendo su bolsillo. De esta manera incrementando el nivel de pobreza, como también vulnerando los derechos, sobre todo a las personas de la clase baja. Ahora pasemos a la corrupción actual del Perú. Según la Contraloría, se estima que, como es con Defensoría del Pueblo, se estima que en diciembre del año 2022 se van practicando hasta la actualidad 40 millones de casos de corrupción. De esta manera, todos los peruanos se sienten indignados y de esta manera se sigue practicando la corrupción hasta la actualidad, como lo viene diciendo de hechos históricos hasta la actualidad. Ahora hablemos sobre la corrupción de Huancavelica. Hace unos pocos meses atrás se hizo un mal uso de la administración pública, corriendo en práctica la corrupción. Frente a ello se pudo identificar cuáles son las causas de la corrupción. Las causas de la corrupción es la falta de conocimiento o mala práctica de los valores y la ética, como también la moral, que esto implica en todo. Y la corrupción nos causa a nosotros, viola nuestros derechos, vulnera de nosotros de todos los beneficios a los espacios públicos, a la vez sofocándonos o vulnerándonos en todos los aspectos que nos beneficien a nosotros como ciudadanos con la economía. Llegamos a la conclusión que la corrupción no se puede eliminar a la noche a la mañana. Esto se puede eliminar a través de las prácticas, o dando conocimiento de los hechos históricos hasta la actualidad, para que de esta manera todos los peruanos tomen conciencia y lo inculquen en sus hijos para la buena práctica de la moral y la ética. Así no se puede eliminar, pero sí podemos bajar los niveles o la cantidad de corrupción en la actualidad del Perú. Ahora terminamos con una frase para concluir. Cuando no tomas una postura contra la corrupción, fácilmente lo propagas. Gracias.